vamos a mirar en este caso, ¿sí?, una transformación lineal, también f de R2 a R2, ¿no es cierto? Y su fórmula va a ser la siguiente, va a ser menos i 4x, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver en este caso, menos i 4x, ¿está bien? Estamos trabajando en R2 como R espacio vectorial. Vamos a empezar con casos de R, en tal caso, bueno, ya me estoy anticipando a lo que quería decir. Bueno, vamos a hacer algunas generalizaciones respecto del ejercicio anterior. Recordemos que lo que nosotros buscamos, ¿sí? Primero vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto?, con la base canónica. F de 1, 0, en este caso me estaría dando 0,4. A ver, sí, F de 1, 0 me da 0,4 y F de 0,1 me da menos 1, 0, ¿sí? Entonces, pensando esto como coordenadas, estaríamos hablando de la matriz 0,4 acá y de la columna 0,4 acá y de la columna menos 1, 0, ¿no es cierto?, acá al lado. Bueno, recordemos que lo que nosotros pensábamos o lo que nosotros buscábamos era plantear f de xy igual a lambda por xy, ¿no? Esta es la definición. Lo cual sería lo mismo decir en este caso, ¿no?, menos i 4x es igual a lambda x, lambda i. Si nosotros planteamos un sistema de ecuaciones, vamos a obtener, por ejemplo, en este caso, que menos i es igual a lambda x y que 4x es igual a lambda i, ¿no? Y acomodando esto me queda algo así como menos lambda x menos i igual 0 y 4x menos lambda i igual 0. Ahora, quiero que miremos cómo queda, ¿no?, la matriz asociada, la matriz de este sistema de ecuaciones. Nos quedó menos lambda, menos 1, 4 menos lambda, ¿sí? Menos lambda, menos 1, 4 menos lambda. Fijémonos, si nosotros lo comparamos con el ejercicio anterior, lo que vemos en este caso, es que para formar el determinante, ¿sí?, de esta matriz, lo que hacemos es restarle, ¿no es cierto?, a lambda, restarle a la diagonal los valores lambda, ¿no? Y esto va a pasar siempre, ¿eh? Pensemos en la generalización de la cuenta. Y esto va a pasar siempre porque acá siempre vamos a tener lambda x y acá siempre vamos a tener lambda y. Entonces acá le estamos restando lambda a la primera incógnita y acá le estamos restando lambda a la segunda incógnita. Es decir que uno podría pensar, ¿no?, que si tiene por ejemplo, una fórmula cualquiera, ¿no? Si tiene una fórmula cualquiera, o una matriz cualquiera, mejor dicho, ¿no es cierto? Si yo tengo una matriz cualquiera, ¿no?, A11, A12, etcétera, 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 ¿sí? A21, A22, etcétera, A2n, así hasta ANN, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a buscar es el determinante de qué matriz. Yo tengo que agarrar esta matriz y restarle lambda a la diagonal. Es decir, va a ser el determinante de la matriz que resulte de hacer esa matriz menos toda la diagonal restada con un lambda, o sea, lambda i. ¿Por qué i? Porque i es la identidad. Recuerden que la identidad es 1, 1, 1 y todos ceros. Si yo multiplico lambda por la identidad, obtengo lambda, lambda, lambda en la diagonal y el resto ceros, ¿sí? Así que al resolver el determinante de a menos lambda por i igual a 0, lo que estamos haciendo justamente es buscar autovalores y autovectores, ¿sí? Es decir, que buscar autovalores y buscar autovectores es lo mismo que resolver esta ecuación en lambda, ¿sí? Fíjense que acá la incógnita de la ecuación es lambda. Más adelante vamos a trabajar un poquitito con esta ecuación se llama sin el igual a 0, ¿no? Esta expresión se llama polinomio característico y esta ecuación de alguna manera ayuda bastante a la hora de
diagonalizar matrices. Bien, vamos a entonces ahora a volver al problema. La idea sería tratar de ver qué pasa con este determinante. Lo vamos a hacer en el próximo pizarrón, a ver si podemos llegar a alguna conclusión. Habíamos dicho que buscar autovalores era lo mismo que resolver entonces lo que pasaba con el determinante de menos lambda, menos lambda, acá era menos 1, si no recuerdo mal, acá era 4 y acá era lambda, ¿no? Esto, perdón, menos lambda, esto igualado a 0. Entonces, al resolver este problema, esta ecuación, obtenemos, ¿no? Menos lambda por menos lambda es lambda cuadrado, menos por más menos, así que queda lambda cuadrado más 4 igual a 0. Bueno, esta ecuación, por lo menos en reales, ¿sí? En reales, recordemos que ahora estamos trabajando en R cuadrado como R espacio vectorial, ¿sí? O sea que en reales esta ecuación no tiene solución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay autovalores. Y si no hay autovalores, tampoco va a haber autovectores, ¿sí? Es decir que es una matriz o es una transformación lineal la que habíamos planteado, ¿sí? F de x y igual, si no me equivoco, menos y 4x, es una matriz que no puedo encontrarle ni siquiera autovectores, ¿sí? No tiene autovectores. Entonces, al no tener autovectores, obviamente menos va a tener una base de autovectores, ¿sí? Entonces, fíjense que la búsqueda de autovectores y de autovalores no siempre es tan sencilla. Necesitamos buscar necesitamos ver algunos trucos, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado, antes de seguir con otro ejemplo, qué habría pasado si trabajamos como en R2, ¿sí? Pero como C espacio vectorial, o sea que si usamos números complejos. Si nunca trabajaron con números complejos, no se preocupen, pueden saltear este ejemplo y pasan al próximo. El planteo hubiera sido exactamente el mismo, ¿no? Lambda cuadrado más 4 igual 0, pero con la diferencia es que acá sí existe el lambda, ¿no es cierto? Porque habríamos encontrado lambda cuadrado igual menos 4, lo que implica que lambda puede ser 2i o menos 2i. O sea que tendríamos dos soluciones, ¿sí? Y bueno, entonces en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, justamente resolver el sistema de ecuaciones que me va a quedar. Por ejemplo, con lambda igual 2i, lo que habríamos encontrado al reemplazar en el sistema de ecuaciones, ¿sí? Nos va a quedar menos 2i por x menos i igual a 0, ¿sí? Y por otro lado, 4x menos 2i por i igual a 0. Vamos a ver que esto efectivamente es una es múltiplo de la otra, ¿sí? De hecho yo puedo despejar de acá i igual a menos 2i por x, y si yo reemplazo acá, fíjense que al reemplazar voy a llegar a una igualdad, ¿no? Porque si yo pongo la i la cambio por menos 2i x, me va a quedar acá 4x menos 2i por menos 2ix, ¿no? O sea 4x, y acá me va a quedar más 4i cuadrado por x, pero i cuadrado es menos 1. O sea que me queda 4x menos 4x, que es siempre igual a 0. O sea que no depende, ¿no es cierto?, del valor de x, eso siempre va a valer igual a 0, con lo cual, con esto solito yo ya podría escribir el conjunto solución, el conjunto solución asociado a 2i, que en este caso sería, por ejemplo, x menos 2ix. ¿Está bien? De acá podría buscar, por supuesto, un vector que genere a todo esto, que podría ser, por ejemplo, el vector 1 menos 2i. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con lambda igual menos 2i? Bueno, en ese caso vamos a reemplazar, entonces nos va a quedar 2ix menos i igual a 0, y acá me quedaría 4x más 2i
igual a 0 y de acá saco que y es igual a 2 y x, ¿sí? Y acá tendría el otro subespacio. Algo que ya estamos casi naturalizando, pero que ya después lo vamos a demostrar, es que fíjense que el conjunto de autovectores, ¿sí? Que saco de un determinado autovalor es un subespacio. Esto obviamente después lo vamos a tener que demostrar, ¿sí? Lo estamos afirmando ahora, lo estamos deduciendo de alguna manera, pero requiere una demostración para asegurarlo. Por lo menos por ahora es un trabajo intuitivo. Esto está generado por, obviamente, 1, 2i, ¿sí? Y vean que 1, 2i y 1 menos 2i son linealmente independientes, ¿sí? Porque, bueno, fíjense que la primera componente es la misma. Así que al estar en dos componentes, en dos coordenadas, claramente es imposible que uno sea linealmente dependiente con el otro. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo esta base, justamente, 1 menos 2i, 1, 2i, ¿no? En esta base, la matriz asociada a esa transformación lineal, ¿sí? Va a ser como f de 1 menos 2i es 2i por 1 menos 2i, esto lo pueden verificar, ¿sí? Acá me va a quedar 2i 0, ¿no? De la misma manera, f de 1, 2i es menos 2i por 1, 2i, o sea que acá me va a quedar 0 menos 2i, ¿sí? Esta es la matriz asociada, por ejemplo, a la transformación lineal que vimos, pero trabajando todo como C espacio vectorial. Entonces fíjense la gran diferencia que hay entre tomar a R cuadrado como R espacio vectorial o como C espacio vectorial. ¿Por qué? Porque la transformación lineal, si trabajamos como R espacio vectorial, no es diagonalizable, ¿sí? No tiene autovectores. Ahora, si la trabajamos como C espacio vectorial, salió diagonalizable, fue diagonalizable. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí tenemos una diferencia importante ante una misma interpretación, ¿sí? Pero bueno, de diferentes espacios, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con algunos ejemplos más.